Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos, bendiciones. Qué gusto volvernos a reunir para continuar esta hermosa serie de mini videos sobre el misterio Juquín, ese mandamiento Juquín de las vacas rojas que estamos descubriendo con tanta sencillez, pero con tanta profundidad, y que nos halaga y que nos llena de bendición por conocer ese misterio tan hermoso. Estábamos reiterando en el último video que el sacrificio del Creador tiene que haberse efectuado en uno de los dos lugares aprobados por el Creador para hacer sacrificios a sí mismo. ¿Cuáles son los sacrificios que Él aprobó para que le hicieran sacrificios a Él? El templo, dentro de la ciudad y dentro del templo, en el altar de los sacrificios, es el primer lugar. Y veíamos que ese está documentado en los versos que les dimos. Y el segundo lugar, fuera de la ciudad, fuera de la muralla, al frente del templo, es el lugar del altar de las vacas rojas, donde se fabricaba, donde se construía el altar para hacer los sacrificios de las vacas rojas, cuando ese sacrificio se necesitaba hacer. Es importante que tengamos eso en mente porque está ahí en las Escrituras, en esos versículos que les dimos la vez pasada. Pero ahora viene una cosa peor, y es que dice el Creador con toda propiedad que los sacrificios hechos en un lugar distinto de esos lugares que no están aprobados por el Creador, es para el Creador abominación. Los sacrificios hechos en altares o en lugares no aprobados por el Creador, pero que se hacen para el Creador, son abominación para Él. ¿Dónde está consignado? En Deuteronomio capítulo 12, versículos 13 y 14, y en Jeremías capítulo 7, versículos 9 al 11. Entonces, necesariamente, sí o sí, consciente o inconscientemente por parte de los que hicieron el sacrificio, puede ser que los romanos no conocieran ese principio, y los sacerdotes de aquel entonces, el sumo sacerdote y los sacerdotes que no eran ni siquiera judíos, eran ángeles caídos que habían comprado esa posición, que fueron los que pidieron el sacrificio del Mashiach. Puede ser que no lo conocieran, pero se tenía que cumplir la voluntad del Creador por otro principio extraordinario, y es que el Creador es el que tiene el control de la creación, y hasta ahora nada se le ha salido del control de las manos del Creador. Entonces, ese que fue el sacrificio de los sacrificios, en singular, único, irrepetible, el más grande sacrificio de toda la creación, tenía que cumplir esas condiciones especiales. La primera, en el sitio aprobado por el Creador. Así los romanos y los ejecutantes del sacrificio no lo tuvieran en cuenta, pero los hilos del Creador, la mano del Creador, tuvo que haber movido el lugar del sacrificio para ese lugar, porque Él mismo no se contradice. El segundo principio, los sacrificios tienen que ser hechos delante del altar del Creador, delante del Creador. Y yo pregunto, ¿es el lugar mal llamado lugar de la calavera, o el Gólgota, que descubrió el arqueólogo, el coronel Gordon, hace 400 o 600 años, y que la iglesia adoptó y las demás religiones adoptaron como cierto para el sacrificio de él, que además es un cementerio musulmán donde no dejan entrar a ningún hebreo? Primero, no está de frente al templo, al altar del Creador, y segundo, está a espaldas del Creador.
del altar del Creador, no cumple esas dos condiciones. Y la tercera es que la tumba del jardín que está al lado, yo tengo que confesar que cuando he ido a la tumba del jardín, antes de llegar a las raíces hebreas, yo me ponía rosudo. Y yo prediqué en esos lugares porque hay unos sitios que prestan ahí, los alquilan, para que uno pueda predicar. Le sirven vino y pan, y hay unas mesitas y unas estacones para que la gente se siente. Y eso era lo máximo para mí cuando yo era cristiano. Pensar que estaba predicando en el lugar donde sacrificaron a mi Señor y donde lo enterraron a un lado. Tengo que confesar que yo me conmovía hasta las lágrimas en ese lugar. Después me di cuenta que era falso porque no cumplía estos requisitos. Y eso es muy importante saberlo porque se ocupó el mismo lugar del sacrificio de las vacas rojas. Y acordémonos, y ya lo vimos en otro video, que se han sacrificado desde Moisés hasta hoy 9 vacas rojas. Falta la 10ª vaca roja. Para nosotros, el símbolo de la 10ª vaca roja, como dijimos la vez pasada, es el lugar de las vacas rojas. Es la vaca roja número 10, es el Mashiach. ¿Por qué? Porque redimió y purificó al pueblo de Israel de una vez y para siempre. Y eso no se puede reversar, eso ocurrió así. Una señal extraordinaria fue la que nos dijo, ya comentamos algo, en las bodas de Canaán, cuando hizo su primer milagro el Mashiach. Fue invitado a una boda en la casa de un sacerdote. Acordémonos que Miriam, María, su madre, era de la tribu de Leví, de sacerdotes, y la invitaron a una boda y ella se llevó a Mashiach con unos apóstoles. Se acabó el vino y Mashiach usó las garrafas, las tinas de piedra de gran tamaño, donde se guardaban las cenizas de las vacas rojas para purificación de los sacerdotes, las usó para convertir el agua en vino. Y acordémonos que el vino para nosotros también es un símbolo de la sangre. Entonces, en su primer milagro, el Mashiach lo que nos estaba diciendo es que su sangre iba a ser derramada en el lugar de las vacas rojas. Esa es una señal poderosísima. La otra señal que les prometí para este video es que la segunda venida del Mashiach, ahora en breve tiempo, porque se están dando todas las señales, se hará en ese lugar del Monte de los Olivos, con nombre propio, lo dice la Escritura. Y ese lugar es al mismo lugar donde fue crucificado y donde se celebraba el sacrificio de las vacas rojas. Una señal más de que Él es la vaca roja número 10. Y hay otro secreto precioso, hermosísimo, del cual escribimos un libro con 2 de mis hijos, que se llama La verdadera ubicación de las vacas, del arca de la alianza, del arca de la boda, del arca del matrimonio. Esa ubicación tiene que ver con este secreto de las vacas rojas. Se los dejo para el próximo video. Va a ser una sorpresa preciosa. Entonces, mis queridos hermanos, muchas gracias por sintonizar estos videos, por sus comentarios, y espero que sean de gran utilidad para el conocimiento profético del significado de las vacas rojas, que algunos no conocían y que otros ahora estamos profundizando, y de la profecía de los finales de los tiempos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y shalom.